Bueno, continuamos Estamos de vacaciones. Y os lo decía yo hace un ratito, y os lo adelantaba, ya está con nosotros Ana Bernabé. Muy buenas noches, Ana. Buenas noches. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Y además en una semana en la que estás desempeñando también funciones de alcaldesa, en este caso por las vacaciones propias de la época en la que nos encontramos. ¿Cómo se lleva esto de ser alcaldesa de repente, Ana? Bueno, pues la verdad es que es una responsabilidad muy importante, que duda cabe que en ausencia del alcalde pues ha designado cada semana de sus vacaciones a un teniente alcalde que asuma las funciones que con carácter ordinario, nada más que para el funcionamiento ordinario del ayuntamiento se deban de desempeñar. O en funciones no se tienen todas las competencias de alcalde, esto es importante que se sepa. Solo las imprescindibles, ya digo, para que cualquier asunto que exija una firma, una mera continuidad, se pueda realizar y bueno, para la representación del ayuntamiento en todo lo que haga falta. Así que bueno, la verdad es que es un orgullo y también una responsabilidad, claro. ¿Cómo se está desarrollando este verano para el ayuntamiento y para el equipo de gobierno, Ana? Porque hemos visto cómo se ha producido algún cambio dentro del propio equipo de gobierno, sobre todo a la hora de reajustar determinadas responsabilidades. ¿Cómo se está desarrollando? Bueno, pues yo creo que con normalidad el alcalde al final es el que decide la reorganización de las funciones del ayuntamiento en lo que considera necesario. Él es el responsable y lógicamente el competente para hacerlo y bueno, pues hacia la mitad de la legislatura ha decidido hacer algunos cambios que no tienen nada que ver con, vamos, con las funciones o no, o la competencia, como a veces se habla de mis compañeros, son todos tremendamente valiosos para Desde la ello. oposición rápidamente han dicho, son discrepancias, es que alguno Claro, tenía que mejorar en su trabajo, han llegado a decir. claro, es que bueno, siempre este tipo de cambios siempre ocurran donde ocurran, siempre dan lugar a todo tipo de interpretaciones. Pero bueno, la verdad es que en principio hay que vivirlo con normalidad. Está siendo una legislatura complicada y yo creo que todo el mundo que siga día a día las noticias del ayuntamiento pues se irá dando cuenta que somos un gobierno en minoría, en el que bueno, pues, somos 7 concejales realmente gestionando competencias delegadas de alcaldía, porque bueno, el alcalde tiene que ejercer de alcalde y César Rico, que es presidente de la Diputación, lógicamente tiene que ejercer de presidente de Diputación, con lo cual somos 7 concejales pues, con muchísimas áreas dentro del ayuntamiento, además de compatibilizándolo bueno, pues con nuestros trabajos personales en la medida en que eso se puede, que a veces es muy difícil, pero en cualquier caso el desgaste cotidiano es muy grande y la verdad es que está siendo, para nosotros, insisto, es una etapa interesante, lo hacemos porque nos gusta, porque bueno, asumimos la responsabilidad de gobierno, además con plena responsabilidad, pero es complicado. Y a veces, bueno, pues el alcalde ha tomado la decisión. Yo creo que mis compañeras, tanto Gema Conde, que es vicealcaldesa, sigue siendo vicealcaldesa y además ha sido yo creo que una gran portavoz, bueno, pasa a tener otra función y lo asume mi otra compañera Carolina Blasco, que yo creo que también lo va a desempeñar muy bien y va a hacer las funciones perfectamente, así que bueno, yo creo que con total normalidad. Durante esta semana, Ana, tienes que compaginar esas responsabilidades que tienes por diferentes áreas, además con ese cargo de alcaldesa en funciones y dentro de esa agenda que se ha ido ya avanzando de lo que vamos a ver los próximos días, una visita al barrio de San Cristóbal, porque es una de las obras y uno de los proyectos que quizás más en boca de todos han estado en los últimos tiempos, del que estamos muy pendientes. ¿En qué momento se encuentran esas obras? Porque lo que vamos a ver el viernes, ya podemos anticiparlo, es un recorrido por la urbanización que se está desarrollando allí, ¿no? Sí, el proyecto de la rehabilitación de San Cristóbal como área de regeneración y rehabilitación, pues yo creo que es el de los más importantes que se han hecho en Burgos, junto con el del casco histórico, el famoso ARI del casco histórico, en los últimos tiempos. Como todo el mundo sabe, proceden o son obras cofinanciadas por 3 administraciones, porque esto viene del Plan de Vivienda del Estado. El Estado, la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento cofinancian la obra y en el caso de la rehabilitación de las viviendas también los vecinos participan económicamente en la rehabilitación. Yo creo que el proyecto va bien, vamos cumpliendo todos los plazos.
Estamos ahora mismo ya a punto de terminar en su totalidad varios de los inmuebles, como se puede ver cualquiera que se acerque por allí. El cambio es notable ya, ¿no? Esa fisionomía de los edificios ha cambiado por completo. Sí, la verdad es que sí. Se ha conseguido, yo creo que algo muy importante, y es que eran unas viviendas de una calidad ya muy mala, muy deteriorada. La calidad constructiva era pésima. En la eficiencia energética yo creo que es donde más lo van a notar, porque se han colocado unas fachadas pues de un grosor importante, que ya en el momento en que se empezaban a poner este invierno las mantas previas a lo que eran los paneles de la fachada, ya los vecinos empezaban a notar que el calor, cuando apagaban la calefacción, la temperatura se mantenía más constante. Bueno, en Burgos se han puesto muchísimas fachadas ventiladas. La verdad es que las ayudas que da la Junta de Castilla y León para actuaciones de eficiencia energética está generando, y todos lo vemos también cuando vamos por la calle, estaremos viendo que hay muchísimos edificios que están poniendo las fachadas ventiladas. Está siendo algo muy importante en cuanto al ahorro en el consumo energético. Y en San Cristóbal lo ha sido, lo está siendo en las viviendas en las que ya se ha actuado. Y además de ese aspecto del plan, también se ha intervenido en la accesibilidad. Se han puesto ascensores en edificios donde no lo había, sobre todo en la calle Mérida. Y se ha tratado también la cubierta de algunos edificios, porque no olvidemos que la fachada es como una manta que se le pone al edificio, que también va con la cubierta para que el escape de energía pues no se produzca por ninguno de sus puntos. Y una vez que acabemos esa fase, que bueno, esperemos que sea próximamente, en el mes de octubre habremos ya terminado el 100% de la rehabilitación. Queda la otra parte, que es la urbanización, que es la que hemos comenzado la semana pasada y es la que vamos a visitar el próximo viernes. ¿Qué importancia tiene, más allá de este tipo de ayudas, esa colaboración interadministrativa, Ana, que se da, por ejemplo, en este proyecto y que también hemos visto en otros en la ciudad, porque aquí convergen al final tanto la administración local como la regional, el gobierno nacional y, por supuesto, la aportación también de los vecinos? Bueno, claro, el hecho de que esté cofinanciada es muy importante, porque serían obras que, aparte de las de urbanización, que corresponderían a la propia administración municipal, porque son obras en espacios públicos, pero la propia rehabilitación de las viviendas pues es un coste muy elevado que quizás los vecinos, si lo hubieran tenido que asumir con su propio patrimonio, pues les hubiera resultado imposible. No olvidemos que las áreas de regeneración están pensadas precisamente para zonas que están previamente estudiadas y analizadas a nivel económico, social, de empleo. Es decir, hay muchos factores que se estudian antes de delimitar un espacio que va a ser objeto de rehabilitación. Por eso, en el caso de San Cristóbal, que ya llevaba muchos años gestándose, nosotros ahora estamos viviendo la última fase, pero la verdad es que los propios vecinos ya se empezaron a movilizar desde un principio. Ellos son quizás los más protagonistas de toda esta actuación. Ya hace 10 años, más de 10 años, empezaron a movilizar, lo querían haber hecho ellos por su cuenta, luego tuvieron la posibilidad de optar a ayudas públicas y así lo han llevado a cabo. Y ellos encargaron un proyecto de delimitación del área de regeneración, lo que se van a llamar en el próximo Plan de Vivienda del Estado ARRUS. Son de rehabilitación y regeneración urbana. Pues ellos se encargaron un proyecto, lo tramitaron a través del Ayuntamiento en la Junta de Castilla y León, todos se comprometieron a participar, las comunidades de propietarios, a participar en las obras de urbanización. Esto es fundamental al final, ¿no? Para el desarrollo. Es muy importante y me gusta siempre recordarlo porque así es. Sin la colaboración de los vecinos probablemente hubiera sido mucho más difícil llegar al punto en el que estamos y además con la rapidez con que lo hemos hecho. ¿Por qué? Pues porque las comunidades de vecinos eran las que iban tomando los acuerdos, iban contratando los trabajos en base a unas empresas que previamente el ente gestor había preseleccionado con una serie de requisitos en los que hubo una concurrencia pública, se pudieron presentar varias empresas para ejecución de las obras, pero ellos iban contratando, también iban haciendo derramas
y con eso, más un anticipo que recibieron del ayuntamiento importante para poder empezar, es lo que nos ha permitido llegar al punto en el que estamos. Es verdad que también se han visto obligados, porque las obras, la siguiente ayuda, el siguiente pago no se podía hacer, que todavía no lo hemos hecho, hasta que no estuvieran terminadas íntegramente las viviendas. Han podido optar a algunos créditos puente, préstamos puente, para poder adelantar el dinero y luego ya resarcírselo con cargo a la subvención que se pague cuando esté todo terminado. La verdad es que ha sido un esfuerzo de su parte muy importante. ¿Qué va a suponer la nueva urbanización para todo ese entorno? ¿En qué va a mejorar la ya existente y sobre todo cuáles son los aspectos más destacados que vamos a poder percibir una vez que concluyan también estas obras? Bueno, quede claro que de momento estamos haciendo la primera fase. La primera fase son 311 viviendas, la segunda fase son otras tantas, está ahora por determinar, pero prácticamente son hasta 624 o 25, creo recordar, que nos autorizó la Junta de Castilla y León, que nos aprobó la Junta de Castilla y León. Queda prácticamente la otra mitad y también la otra mitad de la urbanización. Con lo cual, cualquiera que se pasee por allí dirá, bueno, es que hay algunas que están terminadas y otras no. Bueno, las que no están terminadas todavía son las que hemos dejado para la segunda fase del plan de vivienda, porque el Ministerio de Fomento, que es el que lo aprueba y el que provee de los fondos más importantes, pues es el que tiene que conveniar con las comunidades autónomas cómo va a ser esa cofinanciación y luego firmar ellos dos con los ayuntamientos. Si la gente sigue las noticias sabrán que es hace poco cuando se aprobó el Plan de Vivienda del Estado. Escasamente, creo recordar, el 26 de julio, el ministro de Fomento vino a Valladolid, fue a Valladolid a firmar con el consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León el importe que le va a corresponder a Castilla y León en la primera prórroga del plan anterior, porque el plan actual todavía se sigue negociando, pero hasta que no sepamos todavía qué dinero vamos a poder contar en esta prórroga, todavía no sabemos cuántas viviendas más van a entrar. Pero en todo caso, la inmensa mayoría de lo que falta se va a hacer conforme al nuevo plan que va a entrar en vigor en el año 2018 del Ministerio. Pero ese será la segunda y última parte de San Cristóbal. Por tanto, cuando vayamos veremos parte de las viviendas rehabilitadas, parte no, y las obras de urbanización que vamos a empezar ahora van a ser las ejes más principales, las conexiones con la urbanización que se está haciendo de la calle Alcalde Martín Cobos. Vamos a conectarlo, se van a sustituir todas las infraestructuras subterráneas, que eso no se ve, pero es muy importante, y se van a acondicionar dos aceras importantes, tanto en la parte de las viviendas que están en la calle Mérida, como de la calle Alcalde Martín Cobos en la parte de San Cristóbal. Entonces, bueno, iremos viendo mejorías, pero solo serán de la mitad. Luego vendrá la otra mitad y el interior de la urbanización. Hay que tener claro, ¿no?, esas fases. Sí. ¿Será el último área de regeneración urbana que tenga la ciudad? ¿Necesita algún otro? Sí. ¿Cómo son esas previsiones de cara a futuro, teniendo en cuenta toda esa tramitación y ese movimiento previo que requiere cualquier proyecto de estas características? Pues hombre, evidentemente las áreas de rehabilitación son, ya digo, instrumentos, son delimitaciones de ámbitos en los que se haya detectado que hay una problemática importante tanto en las viviendas como a veces también aquí en las urbanizaciones del entorno. Pongo como ejemplo que San Cristóbal, las redes de saneamiento y demás no eran redes separadas, en fin, no cumplía con las previsiones o con los requisitos mínimos que hoy día debe de tener una urbanización correctamente formulada conforme al plan general. Por consiguiente, en Burgos hay zonas que ya están incluso estudiadas por la propia Junta de Castilla y León, que que pueden ser susceptibles de nuevas áreas de rehabilitación. Otra cosa es que haya intención de los vecinos de, evidentemente,
participar, tengan intención o interés real en que se puedan poner en marcha ese tipo de actuaciones, pero a través de las inspecciones técnicas de construcción o ya inspección técnica de edificaciones, con la nueva reforma que introdujo el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se está obteniendo en tiempo real información de cómo está nuestro parque inmobiliario. Las inspecciones esas que seguro que alguien de los que nos está viendo ha tenido que pasar en su casa, que sabemos que son farragosas, que son costosas, pero que la ley nos obliga a cumplir, nos están también dando una información, es un test de cómo se encuentran esos inmuebles, si tienen problemas de accesibilidad, de eficiencia energética, de seguridad, de salubridad o incluso de ornato, pues nos va viniendo perfectamente relatado, constatado e informado en el informe del edificio. Con lo cual, eso también a la Junta de Castilla y León, que está recibiendo de todas las provincias de la Comunidad Autónoma esa misma información, le permite saber qué barrios tienen los edificios en peores condiciones, que no han pasado las ITES o que las han pasado pero con unas deficiencias que dentro de 10 años sabemos que van a ser mayores. Pues eso nos permite saber dónde podría haber nuevas áreas de rehabilitación. Eso es importante. Luego también es importante que evidentemente haya una predisposición, por supuesto que es esperable que exista, pero tiene que haber también una predisposición de los vecinos también a participar, porque no deja de tener al final una es fundamental, parte, ¿no?, esa aportación. La aportación de los vecinos es importante, no todo el mundo se le puede también obligar de alguna manera a participar en algo que económicamente no le puede ser rentable, porque a pesar de las ayudas, que son muy relevantes, casi prácticamente llegan al 80% del coste de la actuación, pero evidentemente exige un desembolso importante. Ana, cambiamos de tercio porque al principio del verano también estábamos muy pendientes de las terrazas y veladores en nuestra ciudad. Me imagino que también es una de las preguntas recurrentes estos días, sí. Además teniendo en cuenta esa responsabilidad que también tienes en este área, y veíamos, adelantábamos además también a través de canal54.es que hace tan solo unos días bomberos intentaban también hacer maniobras en determinadas calles, veíamos como en Sombrerería había determinadas dificultades para poder acceder también en condiciones normales, a lo mejor por alguna terraza. ¿En qué momento nos encontramos de todo este proceso también en el que hay que ir analizando y en el que ya se han puesto también el acento en determinadas terrazas que a lo mejor no cumplían con la normativa y sobre las que incluso ya se informó, como algunas sobre las que se van a pasar determinadas revisiones para ver qué es lo que había que hacer con ellas? Bueno, la hostelería está teniendo un boom importante en los últimos tiempos. Como vemos, todos pasamos por todas las calles, fundamentalmente de las zonas más saturadas de hostelería, que pueden ser el centro, determinadas zonas también en Gamonal, en algunos puntos de la ciudad, pero especialmente, es verdad, en el centro. Estamos viendo que no solamente se reforman locales que ya existían, sino que también se abren locales nuevos. Todo el mundo que abre un local quiere también un velador. El velador es el conjunto de mesas y sillas que está asociada a la gestión o a la actividad hostelera. Cuando el crecimiento, por tanto, de los veladores está siendo, pues claro, lógicamente proporcional al número de establecimientos que se van abriendo, y en el centro se están abriendo bastantes. Ese es un punto importante. El otro punto importante fue, a mi modo de ver, la ley del tabaco. Yo lo he dicho en numerosas ocasiones, creo que eso marcó un antes y un después en el comportamiento que los usuarios que habitualmente acuden a un bar, a una cafetería, pues ha tenido en la utilización del espacio público, porque a partir de ese momento quedaba prohibido, terminantemente prohibido, fumar dentro de un establecimiento, y el usuario tiene que salirse fuera si quiere consumir y fumar. Bien, pues lógicamente en un determinado momento el alcalde, para ser posibilista, y yo creo que bueno, lo hizo lógicamente para atender a la hostelería, a la reclamación, la demanda más importante que tenía, permitió también una serie de puntos de fumadores, mesas altas, que hemos visto también que han proliferado muchísimo, en la puerta de casi todos los establecimientos, bares, restaurantes, etcétera.
Evidentemente esas mesas se colocan justamente en la fachada del local, porque es lo que más cerca le pilla al usuario, que además yo creo que es así en todos los establecimientos, no los tengo todos testados, pero es así, consume por el mismo precio que paga en barra, sale fuera, lo consume fuera, fuma y se va. Es un usuario muy express. A veces también da lugar a gente que permanece más tiempo, pero es cierto que el usuario express, que se fuma un cigarro y se toma un café, pues lo hace en ese tipo de mesas. Y hay que reconocer que esa es una nueva demanda que antes no existía y que ha generado un cambio también importante en la fisonomía de todas las ciudades, no solamente de la nuestra, sino de todas las ciudades. Claro, por otro lado, tenemos que pensar en el peatón. Si ya el establecimiento de hostelería tiene su punto de fumador y su velador, el espacio que dispone el peatón para transitar por la calle, y esto es algo que también nos sufrimos todos los peatones, pues se ve muy reducido, por no decir que a veces tan limitado que el paso de dos personas a la vez no es posible si vienen en dirección contraria o sillas de personas que van en sillas de ruedas, niños, etc. Bueno, este nuevo panorama nos ha dado que pensar en el ayuntamiento que era necesario que hiciéramos una revisión de la ordenanza, que intentásemos reordenar de nuevo lo que antes se había intentado ordenar con la ordenanza anterior del año 2011. Y tenemos que plantearnos de nuevo qué queremos hacer con el espacio público y cómo lo podemos compatibilizar mejor para que el hostelero pueda prestar ese servicio al usuario, pero también el peatón, las personas que circulan lógicamente por el espacio público, que es de todos, pues también tengan facilidad para transitar. Que se pueda convivir, ¿no? Que Entre se pueda todos. convivir. Bien, pues eso nos hizo decidir comenzar con la redacción de una nueva ordenanza. Hemos tenido un periodo que, bueno, no sé cómo ha sido una novedad, porque la nueva ley, la ley del procedimiento administrativo del año 2015, la ley 39/2015, exige que cualquier iniciativa legislativa o normativa que se ponga en marcha a partir de su entrada en vigor, que fue el año pasado, pues que vaya precedida de una fase de consulta popular, de participación ciudadana, consulta popular. Y lo hemos tenido expuesto durante un mes en la página web del ayuntamiento, bueno, lo anunciamos en una rueda de prensa y lo hemos expuesto en la página web. Bueno, no ha habido una gran participación, yo también creo que ha sido porque es un instrumento novedoso, pero ha habido participación y además muy interesante. Además de ciertos colectivos, pues muchas personas, que casi todos los que viven en zonas muy saturadas por la hostelería, nos han hecho sugerencias que yo creo que son dignas de ser escuchadas y contempladas en la nueva redacción. Se quejan, por ejemplo, del ruido. Estamos hablando de que casi todos los bares son en zonas residenciales donde viven vecinos y el cierre, ser estrictos en el cierre del local, o por lo menos de la terraza, no tanto del local, pero sí del velador, acabar de servir las mesas y recogerlo en una hora en la que no generemos ruido para alterar el descanso. Por ejemplo, nos hablan también de que hay demasiadas mesas por establecimiento, lo que hablábamos antes, dificultan mucho el tránsito peatonal, también entran en cuestiones de orden estético, parece como que la gente tiene mucha preocupación porque el velador sea también algo que enseñar al turismo que viene y que el velador también nos da una imagen de una calidad en la hostelería y ellos lo quieren reflejar de esa manera en sus alegaciones. También nos hablan de que la publicidad se haga también de una forma correcta, sin demasiado los menús, por ejemplo, Claro, los carteles de menús. Esta es otra imagen que vemos, ¿no? Muchísimas terrazas y luego muchos carteles también en la vía, obstaculizan mucho más, suponen también un peligro para personas a lo mejor pues que tienen que transitar cerca de unas fachadas o con algún tipo de discapacidad y esto todo es lo que se está tratando de Eso es lo que reordenar, estamos ¿no? tratando y mientras tanto, no obstante, estamos reconsiderando algunos veladores, como bien apuntabas al principio, que están siendo complicados porque, bueno, por determinadas circunstancias pues, se ponen en marcha, se van poniendo cerramientos o hemos comprobado pues, que no son funcionales precisamente para el tránsito y para la seguridad. Por eso el pasado día 4, creo recordar, hicimos un simulacro con un camión de bomberos que accedió a esas calles
que de carácter peatonal y además por ser muy estrechas, pues precisamente son las que más problemas nos están generando con los veladores. Y hemos obtenido una información interesante que la vamos a incorporar también en la nueva ordenanza. No solo lo hicimos ahí, también lo hicimos en la calle San Carlos por el tema de la calle San Lorenzo, y factores a tener en cuenta en las calles peatonales creo que los podremos incorporar. Es verdad que algunos, ya digo, en las casco antiguo el mayor problema nos viene por la apertura de nuevos establecimientos que se comen el espacio que otros ya tenían autorizado, y aquí tenemos que ser todos, pues unos tendrán que ceder para que otros también tengan el mismo derecho a tener un velador, pero he de reconocer que es una tarea complicadísima. Claro, hemos hablado en otras ocasiones, Ana, de terrazas, por ejemplo, en la Plaza de los Castaños, en los soportales de Antón, porque aquí, además, con determinadas noticias decían los propietarios de esos hosteleros, bueno, es que tenemos permisos, por otro lado, por ejemplo, los soportales de Antón, las personas que esperan en la parada, bueno, es que no tenemos el espacio que necesitamos, todo esto también hay que analizarlo. Claro, efectivamente. Has puesto unos ejemplos muy significativos. Son los veladores que hemos retirado en los últimos meses. Bueno, yo debo de decir que los hosteleros que tenían esos veladores los tenían autorizados, que nadie piense que lo han hecho de forma irregular o de manera ilegal, no, para nada. Los tenían autorizados en su día. Pero cuando uno autoriza, o al menos los técnicos municipales cuando los han tenido que autorizar, quizás llevados por la buena voluntad y que cumplía con una serie de criterios técnicos, pues no podían calibrar el efecto que luego la instalación del velador puede producir entre la ciudadanía. Y la verdad es que en el caso de la Plaza de los Castaños, y en el caso del Juarreño, que quiero recalcar claramente que estaban perfectamente autorizados, sin embargo pudimos comprobar que no eran operativos y que a veces hay que sacrificar el velador en aras del interés público, porque no es un derecho subjetivo que uno tenga, es un espacio público que el ayuntamiento autoriza a ocupar en determinadas condiciones y que puede ordenar la retirada en cualquier momento si considera que eso va a perjudicar y que va a generar una dificultad al tránsito y al interés público. Y es lo que hicimos. No obstante, el propio hostelero, los hosteleros en cuestión, evidentemente les protege la ley, han acudido a los tribunales en demanda han recurrido al ayuntamiento con todo su derecho, no se lo negamos, pero también consideramos que en esos casos concretos se imponía más ese interés general, ¿no? Al que hacía referencia. Ana, ¿cuándo va a poder estar lista la ordenanza? Hablas de complejidad, hablas de esos procesos, acabamos de ver ese momento de participación. ¿Hay alguna fecha para que pueda entrar en vigor? Bueno, además de esta primera fase quedan todas las demás. Estamos elaborando, ya tenemos bastante avanzado el documento nuevo, que bueno, tampoco tiene unas grandes novedades, pero sí son importantes, es decir, respecto del anterior. Y creo que podremos tenerlo preparado, un primer borrador, para empezarlo a tramitar pues hacia el mes de septiembre. Quiero que quede claro que es un primer borrador y que está abierto a todo tipo de alegaciones y sugerencias, que espero que las tenga, porque es un documento que no solo afecta a los grupos políticos que estamos en el ayuntamiento, que es normal y que lo van a tener a disposición para hacer las alegaciones que consideren oportunos, sino que es un documento que afecta a cualquier ciudadano, y yo animo a que la gente de verdad participe y haga sus aportaciones, porque a veces son tremendamente interesantes y nos dan, a quienes tenemos que asumir la responsabilidad de hacer esos documentos, pues nos dan una información que nos parece realmente importante y que probablemente sea la que realmente debe atenerse a la ordenanza, es decir, la que opine el ciudadano. Nos vamos a quedar con esa recomendación a la participación, Ana. Sí. Yo te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros este ratito, que nos hayas acercado a estos temas, de los que seguiremos estando, por supuesto, muy pendientes, claro, sí, y nos seguiremos viendo durante estos días dentro de esa agenda de alcaldesa en funciones. Muchísimas gracias y nosotros continuamos.